¿Estáis cansados? Si estáis cansados voy a contarles una pequeña historia. Una pequeña historia que se refiere a mi relación con Juan Pablo II. Primera vez que di mi homilía en San Pedro, en la presencia del Papa y todos los cardinales, en 1980, y subí al altar del Papa y empecé a hablar y me di cuenta que tenía que hablar muy despacio, porque había un resonido en la Basílica de San Pedro. Hablando despacio duré 10 minutos más que estaba previsto. Y el obispo que estaba en este tiempo encargado del horario del Papa, estaba un poco nervioso, porque después el Papa tiene que presidir camino al Via Crucis. Y muy a menudo miraba su reloj, yo no lo veía porque estaba al lado de mí. El día siguiente, este obispo contó a algunas hermanas lo que pasó después de la liturgia. Después de la liturgia del Viernes Santo, el Papa lo llamó y sonriéndole le dijo: cuando un hombre de Dios nos habla, no tenemos que mirar a nuestro reloj. Yo no soy un hombre de Dios, por supuesto, el Papa en esto se ha equivocado, pero yo veo que estáis imitando al Papa, ninguno ha mirado su reloj. Y tenemos todavía una pequeña parte, porque hay un tercer momento en la misa, después de la liturgia de la palabra y de la consagración que llega la comunión. Un filósofo ateo dijo: el hombre es lo que come, Feuerbach, queriendo decir con ello que en el hombre no existe una diferencia calitativa entre materia y espíritu, sino que todo en él se reduce al componente orgánico y material. Y con ello, sin quererlo, se ha vuelto a dar una vez más el hecho de que un ateo ha dado la mejor formulación de un misterio cristiano. Gracias a la Eucaristía, el cristiano es verdaderamente lo que come. Hace ya mucho tiempo, escribía San León Magno: nuestra participación en el cuerpo y sangre de Cristo no tiende a otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos. Pero escuchemos lo que dice a propósito de el mismo Jesús, del Evangelio de Juan, capítulo 6. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este adverbio por mí tiene un sentido muy profundo, significa vivirá por la vida que llega de mí, gracias a la vida que recibe de mí, y significa también vivirá por mi gloria, un sentido de proveniencia y de destinación. En efecto, el principio vital más fuerte, es que asimila consigo al menos fuerte, no al contrario. El vegetal es el que asimila al mineral. Es el animal el que asimila al vegetal y al mineral, no al contrario. Cuando trasladamos este principio a la relación entre nosotros y Jesús, el principio vital más fuerte es Él, no nosotros. Entonces, aquí hay algo muy diferente. En la comida normal es el que come asimila la comida. Aquí es el contrario, la comida asimila así el que la come. Estos son ejemplos clásicos, se repiten. En cambio, quería insistir en otro aspecto de la comunión eucarística. La carta a los Efesios dice que el matrimonio humano es un símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Ahora bien, según San Pablo, la consecuencia o la ley del matrimonio es que el cuerpo del marido llega a ser de la esposa
y viceversa, el cuerpo de la esposa llega a ser del marido. Cuerpo hemos visto que no significa solamente la componente física, significa toda la persona en el lenguaje bíblico. Entonces, cuando se dice que los dos formarán una carne sola, no se tiene que entender esto de manera muy limitada, es una unión solamente física. El matrimonio es algo mucho más profundo. Una carne significa en lenguaje bíblico una persona sola, un ser humano solo. Aplicado a la Eucaristía, esto significa que la carne incorruptible y vivificadora del Verbo se hace mía. Pero también mi carne, mi humanidad, mi persona se hace de Cristo. En la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también Cristo recibe nuestro cuerpo y nuestra sangre. Él nos dice, tomad y comed, este es mi cuerpo. También nosotros decimos a Él, toma y come, este es mi cuerpo. No hay nada en mi vida que no pertenezca a Cristo. Nadie debe decir, Jesús no sabe lo que significa ser una mujer, porque Él nunca ha sido una mujer, ha sido un hombre. Ninguno tiene que decir, Jesús no sabe qué significa ser un anciano, porque Él murió a 33 años. Jesús no estaba casado, entonces uno podría decir, Jesús no sabe qué significa ser casado, perder un hijo. No se puede decir eso. Porque gracias a la Eucaristía, todas estas experiencias humanas se vuelven suyas en el sentido más fuerte y más realístico. Jesús no pudo hacer todas las experiencias humanas posibles, era un hombre limitado. Fue un hombre, no una mujer, murió joven, pero gracias a la Eucaristía toda esta humanidad, esta experiencia humana se vuelve suya. Lo había entendido muy bien la beata Isabel de la Trinidad, que en una carta a su mamá decía, la esposa pertenece al esposo. El mío, es decir, mi esposo, me ha tomado. Él quiere que yo sea para Él una humanidad añadida. Gracias a la Eucaristía, nuestra vida se vuelve una humanidad añadida a la de Cristo. Es algo muy fuerte esto. Una responsabilidad enorme. Es decir, que mis ojos se vuelven los ojos de Cristo. No puedo yo entrar por mis ojos todo lo que ofende a Jesús. En el rito de la misa anterior a la reforma litúrgica, os recordáis, antes de iniciar el ofertorio, el sacerdote se dirigía al pueblo y decía, Dominus vobiscum, ¿no? El Señor esté con vosotros, antes del ofertorio. Y escuchad lo que el poeta francés Claudel leía en este momento, cuando el sacerdote se volcaba y decía, antes de hacer el ofertorio, el Señor esté con vosotros. Y así interpreta el sentido de este saludo. El Señor esté con vosotros, hermanos. Hermanos, ¿me oís? Mi pequeña Grey no es solo la patena, no es solo el cáliz con el vino, eres tú toda entera, mi pequeña Grey, lo que yo querría tener y levantar entre mis manos. Ahora se te presenta el plato para la ofrenda. ¿No tienes otra cosa que esa mísera moneda para poner en él? ¿No tienes otra cosa que abrir que tu monedero? ¿No hay aquí nadie que sufre? ¿No hay afligidos entre vosotros? Siempre es lo que el poeta veía en esta mirada del sacerdote. ¿Ninguna madre que haya perdido el hijo? ¿Ningún fracasado sin culpa propia? ¿Ninguna chica abandonada por el novio porque el hermano le ha devorado la dote? ¿Ningún enfermo al que el médico haya diagnosticado y que sabe que ya no tiene